Ya está conmigo Mauro para continuar esta entrevista que el día viernes se nos quedaba trunca por los problemas de conexión y ya me acompaña Mauro Andino. Y vamos, por supuesto, a tratar de acumularle a los temas que conversábamos el viernes, los temas que se han derivado de este fin de semana. De nuevo, lo de playas es terrorífico, pero ya nada parece aterrorizarnos. Es escandaloso, pero ya nada parece escandalizarnos. Tan escandaloso como del otro lado es que el gobierno nos diga que hay 250.000 familias a los que ellos han rescatado de la pobreza. Pero nuevamente, nada nos escandaliza. ¿Cómo recuperar la capacidad de escandalizarse? ¿Cómo recuperar la capacidad de indignarse? Entre otras cosas, será lo que conversemos con Mauro Andino, a quien pongo en pantalla y saludo con inmenso aprecio. Querido amigo, qué bueno esto de verlo seguido, así sea por las fallas que hubo el día viernes en la conexión. Qué gusto, querido Fernando. Gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para terminar lo que habíamos empezado el día viernes de nuestro diálogo. Oye, pero me quiero desviar primero a los anuncios. No sé si alcanzaste a ver la intervención de Carolina Jaramillo hace minutos en la que anunciaba desde Carondelet, más allá de dar detalles sobre el tema de Fito, pero ha anunciado que 220.000 ecuatorianos salieron de la pobreza y casi 100.000, 92.500 estudiantes han vuelto al sistema educativo, se han reinsertado en el sistema educativo. Decía yo, mira, todos los gobiernos presentan números que les son favorables, tratan de acomodarlos para respaldar una gestión y los colocan, digamos, para ganar titular. Estos números luego son contrastados por personas de números y dicen, ok, listo, tal vez este número se presenta de esta manera, pero en contraste, digamos, se contrastan números. Pero difícilmente yo encuentro un contraste tan grosero en la realidad como como recibe este enunciado, ¿no? 220.000 familias salieron de la pobreza. Es cuestión de salir a mirar los negocios cerrados y salir a mirar las filas que existen cada vez que alguien propone una plaza de trabajo para que la propia realidad contraste esos enunciados, querido Mauro. Arranquemos por ahí y si quieres luego vamos derivando a los otros temas, que vaya que hay algunos. Mira, yo creo que una cosa es lo que se dice en el discurso y otra totalmente distinta a lo que sucede en la realidad. A mí me parece que los indicadores de pobreza que hoy se han anunciado adolecen de validez técnica. Creo que más bien son el resultado de una retórica política del gobierno para tratar de implantar otra realidad distinta de la que efectivamente sucede en nuestro país. En su momento y hasta finalizar el año pasado, en enero de este año, el propio INEC daba cuenta de que en el Ecuador existían más de 5 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Ecuatorianos que sobrevivían con $2.80 al día y otros con $1.50 al día. Yo no entiendo cómo es que en aproximadamente 5 o 6 meses se haya logrado reducir esa cifra en la magnitud que ha planteado hoy la vocera gubernamental. No se ha evidenciado política pública desde el régimen que permita identificar que esta realidad ha ido cambiando progresivamente. Yo no he visto inversión pública del gobierno nacional en obras de infraestructura, por ejemplo, que es uno de los mecanismos que permite incorporar en el mercado laboral mano de obra para generar fuentes de empleo. Yo no he visto que hayan construido una nueva carretera, yo no he visto que hayan construido un nuevo hospital, yo no he visto que hayan construido una nueva universidad, ni siquiera he visto que den mantenimiento a la infraestructura actual. Consecuentemente, si es que el Estado no ha inyectado recursos, que esto es una política keynesiana, no es una política socialista ni nada por el estilo, pero en momentos de crisis, los seguidores de John Maynard Keynes, un famoso economista inglés, siempre sugieren que el Estado debe invertir
económicamente para reactivar la economía y generar lo que los expertos dicen la famosa demanda agregada para que exista mayores niveles de consumo. Si esto no ha sucedido, yo no entiendo cómo es que supuestamente más de 200,000 personas han salido de sus condiciones de pobreza. No sé cómo es que eso ha sucedido si es que los pequeños negocios siguen cerrando y siguen quebrando, principalmente en provincias de la costa, como resultado de las vacunas y las extorsiones a las que son sometidos. Amigo, pero somos tan livianitos para creernos este tipo de cosas. Es decir, vemos una realidad, no se ve, como tú dices, no se ve un desarrollo progresivo de una política pública que se pueda ir midiendo por resultados o al menos evidenciando resultados de forma paulatina, como se hacen estas cosas, y de repente, ¡pum!, algo mágico y maravilloso está sucediendo, se percibe en el ambiente. Son 220,000 las familias que han salido de la pobreza. No luce como algo como una pastilla que debiéramos tragarnos de primera. Sin embargo, el hecho de que el gobierno te entregue información de esa manera, hemos contratado tantos cientos de megavatios pero todavía no están instalados luego de un año. ¿Cómo el gobierno está entendiendo a su receptor, a quien está aquí escuchándolo, para entender para dar por bueno este tipo de mensajes, sabiendo o esperando que esto caiga en tierra buena para construir su imagen? Es que somos tan ligeros para comernos lo que se nos dice de esta manera, Mauro. El gobierno es muy hábil para construir narrativas, eso lo hemos conversado contigo. Tienen astucia para instalar relatos, pero creo que en un momento determinado la gente se va a dar cuenta de la falta de gestión en términos de obra pública, en términos de mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos, porque en la práctica los relatos te pueden durar un tiempo. La gente puede de alguna manera vivir alienada bajo este ensombrecimiento de distintas historietas, pero en el fondo, si es que en su bolsillo, con el paso del tiempo, no hay dinero para alimentar a sus hijos, no hay dinero para pagar la renta a fin de mes o para pagar el crédito hipotecario al banco, o no hay empleo y vives en la informalidad, la gente va a reaccionar y va a perder capital político el régimen de Daniel Noboa. Yo creo que eso sucede en cualquier país del mundo. Muchos gobiernos han empezado bajo esta especie de maridaje, de luna de miel, capitalizando el descontento y al mismo tiempo con este discurso de que representan lo nuevo. Pero si las condiciones de vida en la práctica, en el mediano plazo, no mejoran o no se va sintiendo aquello, sin duda, yo creo que se va a erosionar el capital político y el músculo social que tiene el gobierno. Ahora, esto lo venimos pensando tú y yo y conversando ya por casi 2 años, Mauro. Es decir, el gobierno tiene una forma de comunicar que usualmente se desmorona si uno escarba un poquito en la realidad, pero el asunto es que no estamos muy dispuestos a escarbar en la realidad. Y justamente no parece que en el universo de los actores políticos hubiera alguien con la capacidad de conectar con un discurso que contenga este desarrollo del discurso de gobierno que, de nuevo, ya hace 2 años venimos diciendo, hey, mienten, nos están presentando un país que nosotros no habitamos, parece que hubiera una distancia oceánica entre la realidad de estos señores y la nuestra. Cuando se nos dice, mira, este es el país de las maravillas, algo mágico y maravilloso sucede, no hay una voz de contraste, Mauro, no al menos que llegue con la misma fuerza, no al menos una que llegue con la misma potencia, no al menos una que la población esté dispuesta a capturar y a convertir en un multiplicador de voces o a multiplicar las voces que es algo que el gobierno sí encuentra cuando tira estos duros titulares. Creo que desde la oposición también hay que emular ciertas cuestiones que la derecha ha sido ingeniosa, si cabe la expresión, en aprovecharlas. ¿A qué me refiero?
La derecha se reinventó con Daniel Noboa y el grupo que lo acompaña. Ya no es la derecha social cristiana, ya no es la derecha de Creo, ya no es la derecha del viejo y desaparecido PRIAN, si bien son los herederos de la oligarquía, por llamarlo de alguna manera, pero es una derecha con otros actores. Entonces creo también que desde la izquierda hay que refrescar cuadros. Desde la izquierda también hay que refrescar imágenes, porque hay que atar un nuevo discurso sin que renuncie a las causas, a las luchas, a los valores, a los principios, pero resignificando ese discurso con otro lenguaje y con otras palabras que no estén desgastados, porque el lenguaje también tiene un periodo de caducidad. El lenguaje también se agota, y si tú repites las mismas frases, las mismas muletillas, los mismos justificativos, los mismos contraataques a tus adversarios, esto pierde efervescencia y ya no cala en el imaginario de la gente. Entonces hay que resignificar, hay que construir un nuevo lenguaje desde la izquierda, por supuesto, pero hay que hacerlo, y eso es muy importante para tratar de refrescar este espacio de la izquierda que hoy se sentiría que está limitado, que está contenido, que está arrinconado. Yo no digo tampoco que haya que desaparecer a las estructuras de la izquierda que actualmente siguen siendo fuertes. Me refiero a la misma Revolución Ciudadana y a cuadros importantes que tiene la Revolución Ciudadana. Pero dentro de la misma RC se deben refrescar imágenes, se deben refrescar actores para que puedan reposicionar un nuevo discurso en el imaginario colectivo. Y desde la izquierda, por fuera de la RC, que existen actores, que existimos otras voces, también debemos confluir y debemos dar un paso hacia adelante para tratar precisamente de ser esa contrarréplica, de ser ese contraste de lo que ha sido la derecha con otro tipo de prácticas políticas, otro tipo también de dinámicas comunicacionales que hay que adaptarlas a estos nuevos tiempos, y hablando de principios y valores que la izquierda se ha dejado arrebatar de la derecha, por ejemplo, de la libertad. La derecha, a nivel internacional, esta extrema derecha se ha apropiado de palabras como la libertad, pero entendida como libertinaje, como esa libertad del individualismo egoísta, codicioso, de aplastar al otro. De arrastrar al otro, de destruir al otro, de que solo vale el que es primero, el que acumula riquezas, el que es multimillonario, y que los demás no sirven para nada, son los fracasados. Desde la izquierda debemos recuperar el significado de la libertad, entendida como este espacio que tú lo puedes ejercer si es que tienes garantizados ciertos mínimos, como son educación, salud, trabajo, vivienda. Es decir, que una vez que tengas garantizados esos elementos básicos, entonces tú eres verdaderamente libre para poder incorporarte incluso en el mercado y poder comprar, satisfacer tus necesidades. Una libertad que no sea esclavizada por tus propias carencias. Es decir, que si tú no tienes garantizado lo otro, tú no eres libre verdaderamente, sino que eres esclavo de tus necesidades. Porque si sales al mercado, no tienes un peso en la billetera para poder efectivamente comprar o adquirir lo que el mercado te puede ofrecer. No hay ninguna libertad, claro, no hay ninguna libertad en un padre que sin poder alimentar a sus hijos el día de hoy acepta un trabajo precarizado para poder solventar esa urgencia. Exactamente. Está sometido a la necesidad de humillarse y trabajar en algo que le resulta una explotación permanente. No hay verdadera libertad cuando tú no puedes escoger el trabajo que te gusta, que te agrada, cuando tú no puedes escoger un trabajo con un salario que efectivamente te reconozca lo que tú estás haciendo por justicia y equidad, sino que te toca, esclavo de tu necesidad, acceder a un trabajo precarizado, a un trabajo donde te pagan miserias, y te toca ser esclavo de ese trabajo porque no tienes otras opciones en el mercado. Eso no es verdadera libertad, eso es una relación de subordinación y de explotación. Bueno, creo que debemos hablar de esas cosas,
sobre la base de principios y valores como la solidaridad, la empatía, la compasión. Eso es fundamental. El pobre no es pobre porque quiere. Yo podría resumir en esta frase tan coloquial como muchos plantean o como muchos dicen, es que trabajo sí hay. Lo que pasa es que la gente no quiere trabajar, o la gente es vaga, o la gente no quiere ganar lo que yo le ofrezco. Entonces, claro, hay que anteponer y contrastar esos principios y valores para lograr precisamente hacer estos contrastes. Me hablabas de una renovación de cuadros en la izquierda. Y yo veo que realmente los movimientos de izquierda le han dado espacio a personas tremendamente valiosas, y solo así a ojo vista puedo recordar en esta última elección a ti mismo, amigo, en Pachacutic, a Verónica Silva, a Gabriela Montero, a algunos jóvenes políticos que intentan incursionar y que lamentablemente no llegan. Y eso quiero hablar. ¿Cuál es el techo que contiene de llegar de izquierda por fuera de la maquinaria de la Revolución Ciudadana? Que no digo que no sea valiosa, pero ciertamente ha lucido como un espacio donde es difícil llevar llevar acuerdos y diálogos que se diferencien de sus grandes liderazgos, y eso ha impedido el paso o el tránsito de otros grandes jóvenes, otras grandes figuras jóvenes como Gisela Garzón. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el diagnóstico de la izquierda? Porque estos jóvenes que quieren irrumpir en la política y que tienen una enorme valía, que saben comunicar, que conocen de su área, que tienen cosas para aportar, se encuentran siempre con este techo al final que no les permite llegar? Mira, creo que este momento implica un enorme ejercicio de reciprocidad y de generosidad. Creo que hay que ser recíprocos desde ambos sectores, es decir, desde quienes, habiendo sido candidatos por otras tiendas partidarias, pero defendiendo probablemente las mismas causas, o al menos causas muy parecidas, muy similares, defendiendo principios y valores que atraviesan generalmente a toda la izquierda, y desde el otro lado, que desde la estructura política más fuerte que existe en este país, desde la izquierda, que sin duda es la Revolución Ciudadana, se entienda que es necesario confluir en un gran frente amplio, donde más allá de pertenecer a partidos en términos institucionales se pueda construir algo colectivo. Yo creo que, por ejemplo, en Reto también hay gente muy valiosa. Fíjate tú, el propio alcalde de Guayaquil es un actor político joven, es un actor político que tiene, ¿cuántos años? 41, 42 años, 43 años probablemente. Es alguien joven. Sí. El mismo Raúl Chávez, que es otro actor político joven en Reto. Tú mencionaste a Verónica Silva, y creo que esto implica esta reciprocidad de lado y lado, construir un gran frente amplio. Y la Revolución Ciudadana me parece que también tiene que ser generosa y debe entender que solos se ha demostrado que no alcanza. Solos se ha demostrado que no es suficiente, y creo que es un momento necesario donde también, mira, hay gente como Gisela Garzón, hay gente como Luis Fernando Molina, hay gente como Yajaira, no es Yajaira, perdón, se me va el nombre, la asambleísta muy joven, igual de la Revolución, Jairén Noriega, mira, hay gente muy valiosa que yo creo que puede dar el paso hacia adelante y que pueden representar otro instante, otro momento para hacer política en las condiciones actuales. Por supuesto, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque hay toda una arremetida, no solo nacional, sino internacional en contra de la izquierda. Esto también hay que verlo en perspectiva geopolítica. A la izquierda se la está atacando desde el propio imperio, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que es Estados Unidos, porque en Estados Unidos también se ha partido las aguas en términos de o eres de derecha y defiendes la libertad, o todo lo que está del otro lado es comunismo, al punto que a los demócratas les llaman comunistas por parte de gente como Donald Trump. Entonces hay toda una maquinaria
demonizando a la izquierda y catalogando como comunismo a todo lo que busca justicia social, equidad, mayor redistribución del ingreso, de la riqueza, y eso sucede también en Europa. En Argentina el emblema ultra derechista con tintes neofascistas es el propio Milei y este otro individuo impresentable que es Agustín Laje. En Chile Kast. Es decir, hay toda una maquinaria y eso también aterriza acá en Ecuador. Entonces, claro, no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que dar batalla, hay que intentarlo y hay que luchar ese espacio, pero confluyendo entre más actores. Un gran frente amplio que al menos sea capaz de conversar permanentemente para articular mensajes, para articular discursos, que sea capaz de dar una imagen de unidad hacia afuera, indicando a la gente que estamos conversando, que estamos unidos, que estamos trabajando en esa posibilidad. Pero si no existe eso, si no se lo hace, claro, seguimos dispersos y pelear por separado siempre será más fácil vencer en esas condiciones para la derecha. Ahora, ¿por qué no se concreta una unidad? Porque, a ver, aquí están siendo atropellados principios que toda la izquierda debería a una sola voz defender. Y sin embargo vemos distancias partidistas. ¿Dónde queda, por ejemplo, Pachacutic y la CONAIE en este momento histórico, luego además de la elección de Marlon Vargas el día de ayer? Se están moviendo piezas, es posible, se hace más o menos posible una unidad en las circunstancias actuales. Hoy, refiriéndome por supuesto en comparación a los ejercicios diversos y poco fructíferos realmente que se hicieron en campaña. No tengo claridad, te confieso, sobre cuál es la posición política e ideológica del nuevo presidente de la CONAIE. Mal haría en dar un criterio al respecto. Lo que sí queda sobre la mesa es que el gran perdedor de esta contienda es Leonidas Issa, eso es innegable. Y sobre el nuevo presidente de la CONAIE habrá que ver cuál es su posición, si es que es un actor político que defiende los principios y valores históricos del movimiento indígena, de la CONAIE. Habrá que ver cuál es su posicionamiento frente al gobierno de Daniel Noboa y sobre todo advertir cuál será su posición en temas medioambientales, en políticas extractivistas, en materia petrolera, minera, que digamos han sido las causas emblemáticas a las que se han opuesto desde el movimiento indígena. Creo que aún hay mucha incertidumbre al respecto y ojalá se alinee en el marco de esas luchas que muchos actores políticos del movimiento indígena históricamente han defendido. Y me sigo preguntando sobre el momento y la posibilidad la posibilidad real, quiero decir, asentada en términos reales en el piso, del suelo, de articular una oposición unificada. Cuando uno desde sus pequeñas trincheras, como la que tú tienes con tu hermano y tu padre en Desalineados, como la que tenemos nosotros acá en La Contra, propone esta articulación, a veces lo dice desde cierta comunidad, ¿no? Debería articularse la oposición, pero luego vamos a la realidad. La realidad lo que te muestra es que cada una de las autoridades locales que osa reclamar del gobierno cosas tan naturales como la asignación de sus propios recursos, termina o perseguido o con la llave cerrada o engrilletado o vinculado a algún rumor que al final termina por minar su imagen. Entonces, ¿cómo es posible que el ciudadano que vea a sus autoridades, vea al alcalde de Guayaquil con un grillete sin sentido, además, que no es que está ahí para garantizar la presencia del alcalde en el tribunal, está ahí para garantizar la humillación pública de su opositor? ¿Qué sensación puede dejar nuevamente en estos jóvenes que buscan despegue, que buscan participación y que ven que el gobierno no tiene el más mínimo empacho
en atropellar y arrastrar incluso a rivales que lucen fuertes. ¿Cómo nosotros, ciudadanos, podemos ejercer ese camino de la oposición en este momento, cuando la disposición parece ser, incluso por sobre otras instituciones por sobre las cuales no debería disponer Carondelet, destruyan a mis enemigos? Lo que pasa es que vivimos en un régimen que ya no es democrático, es un régimen autoritario. Lo de Aquiles Álvarez pone de manifiesto el poder y control absoluto que tiene Daniel Noboa sobre todas las funciones del Estado. Una justicia que le es servicial, una justicia que le permite perseguir adversarios políticos con total desenfado, con total desvergüenza, sin ruborizarse. Y lo que buscan es quebrar moralmente a esos adversarios, lo que buscan es deslegitimarlos. Un alcalde de Guayaquil que no necesita estar monitoreado por un grillete electrónico porque ha demostrado comparecer, asistir a todas las audiencias, a todas las presentaciones periódicas ante la justicia, que ha demostrado hasta la saciedad que está trabajando en su oficina, en su despacho, en territorio, es decir, que no existe la más mínima posibilidad de que no quiera colaborar con la justicia, de que quiera obstruirla, no existe la más mínima posibilidad de que quiera irse del país. En innumerables ocasiones ha dicho que él está dispuesto a comparecer y a dar la cara cuantas veces sean necesarias. Sin embargo, dictan esta medida cautelar de colocarle el grillete electrónico porque lo que buscan es humillar, el escarnio público. Lo que buscan es quebrar moralmente, pero también buscan instalar mensajes simbólicos en contra del resto de actores políticos. Es decir, lo que buscan es dejar claro que si al alcalde de Guayaquil le hacen eso, entonces, si existen otros actores políticos que son disidentes o críticos de Noboa, ya sabes lo que te va a pasar si incluso al alcalde de Guayaquil le hicimos lo que le hicimos. Buscan instalar el miedo. ¿Qué queda para los alcaldes de las ciudades más pequeñas que quisieran oponerse a alguna acción de gobierno? Y a cualquier actor político que desde nuestra pequeña trinchera hagamos opinión pública, seamos críticos, seamos cuestionadores del poder de turno. Buscan instalar esta retórica del miedo. Tiene un símbolo muy grande lo que le hacen a Aquiles Álvarez. Una carga emocional, una carga de espanto que quiere disuadir aún más a la oposición. Porque además estos regímenes neoliberales son incompatibles con la democracia. Y hemos visto que para implementar sus políticas económicas son capaces de cualquier cosa. La democracia liberal ya les es insuficiente, no les alcanza con la democracia liberal. Por eso es que incluso el propio Noboa, para implementar sus leyes, ha violado la Constitución. Y no le importa violar la Constitución, porque esos límites que el Estado constitucional, que la Carta Fundamental, que la democracia le impone, le resulta una camisa de fuerzas a la que no está dispuesto a someterse. Por eso es que incluso en el periodo pasado ordenó publicar una ley que a todas luces fue negada y archivada por la Asamblea y que luego la Corte Constitucional le declaró inconstitucional. Es decir, ya les resulta insuficiente la democracia a este tipo de regímenes autoritarios y están dispuestos a pasarse por encima de la Constitución y de la democracia a cuenta de implementar su modelo económico. Ahora, y aunque el concepto de democracia sea un traje que le queda chico a sus ímpetus y a sus caprichos, lo cierto es que debería haber una institucionalidad democrática que impida que avancen esos ímpetus y esos caprichos. Lo cierto es que debería haber una asamblea que de alguna manera funcione como un contrapeso. Lo deberían ser también los órganos de justicia, lo debería ser Contraloría, lo deberían ser los organismos de control. Y parece que o no lo están siendo de manera tan limitada, tan tangencial, tan marginal, que al final no logran contener esos ímpetus y esos caprichos. Estamos sometidos casi de forma omnímoda a la voluntad
del presidente de la República, lo cual también revela en una radiografía lo débil de nuestra institucionalidad. Mauro, ¿cómo recuperar eso? A estas alturas, el único órgano en el cual se puede tener cierta dosis de esperanza de que le vaya a poner un límite a Noboa se llama Corte Constitucional. Pero en la práctica también hemos visto que la Corte actúa de manera muy dubitativa, que no está actuando de manera célere ante la emergencia del momento actual, porque a vista y paciencia de todos han trapeado el piso con la Constitución desde el gobierno central, y la Corte también durante la primera y segunda vuelta electoral actuó de manera demasiado condescendiente con Noboa, sin entender que ese grado de condescendencia le iba a rebotar a la propia Corte. ¿A qué me refiero? En su momento la Corte seguramente dijo, no conviene, no es prudente que nos impongamos de manera tan tajante ante Noboa, y por eso emitió fallos bastante ambiguos, leves, como fue en el caso de la sucesión presidencial, cuando se demandó la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos en los que Noboa designaba como presidenta a otra persona distinta a Verónica Abad. Bueno, este grado de deferencia que le tuvo la Corte a Noboa hoy le termina por rebotar, porque envalentonado con el grado de poder político que ha acumulado Noboa, hoy el nuevo enemigo a destruir se llama Corte Constitucional. Es decir, la Corte con esa condescendencia terminó por alimentar ese monstruo que hoy se siente prevalido de irse llevando por delante a quien sea, al punto que ya muchas voces cercanas a Noboa, periodistas, líderes, entre comillas, de opinión, ¿qué es lo que han dicho? Funcionarios gubernamentales, que si la Corte declara inconstitucional varias leyes, entonces la Corte estará del lado de los delincuentes o de últimas, que hay que bajarse a la Corte Constitucional porque no puede existir ese órgano. Entonces, esto te refleja nuevamente que el régimen constitucional, el régimen democrático, le resulta ya demasiado ajustado a Noboa. La democracia no le sirve para implementar sus políticas económicas, sus políticas autoritarias, sus leyes represivas. Les resulta insuficiente. Y aunque aún estamos a tiempo de que la Corte le ponga un límite, no me sorprendería que si la Corte le dice estas leyes son inconstitucionales, Noboa quiera pasarse por encima de la Corte Constitucional, porque también es claro que vivimos en un estado militar y policial, donde los militares y policías gobiernan de la mano sentados al lado de Daniel Noboa. Ahora, ¿están contentos con eso? Y esto lo conversamos, ¿sabes con quién? Con Felipe Vega el otro día, ¿no? Y más o menos planteaba lo mismo. Es un estado militar, es un estado policial, es un estado en el que no deberíamos sorprendernos si vemos sitiada la Corte Nacional, si el día de mañana vemos de una toma militar como en El Salvador del Congreso. No es algo, en este punto creo que no es algo que debería sorprendernos. Creo que nos enrumbamos hacia allá. Pero me decía Felipe, y creo yo que con certeza, dentro de las reflexiones que hace Felipe, que siempre son muy valiosas, me decía, los militares no quieren estar ahí. Los militares, nadie se mete a militar para custodiar las esquinas, ni el más raso ni el general. Nadie puede estar cómodo en un traje que no es el propio, nadie puede estar contento en una actividad para la que no se propuso y a la que finalmente resulta en un giro de acontecimientos que parece obedecer mucho más a un discurso político que al desarrollo de una política pública que los incluya debidamente. Estoy de acuerdo con esa reflexión. También la he planteado en otros espacios. Los militares no están contentos, al menos los de mediano y bajo rango. Los de la cúpula, bueno, pues los que se codean siempre con las mieles del poder, sin duda estarán satisfechos con todas las veleidades y los privilegios que el gobierno de Noboa les estará brindando. Pero quienes están en las cárceles del país, quienes están en los perímetros carcelarios, quienes están en los barrios más peligrosos del país,
cumpliendo un trabajo que no es el de ellos, porque ellos tienen otras tareas de las cuales se han desentendido como resultado de las direcciones, de las decisiones del gobierno nacional. Sin duda están inconformes, al punto que el gobierno tuvo que aprobar en una de las leyes recientes una disposición en la que se señalaba que iban a ser mucho más rigurosos, rígidos en cuanto a las jubilaciones de los militares, porque muchos miembros de las Fuerzas Armadas querían jubilarse, porque ellos no están formados para combatir la inseguridad. Ellos no están formados para ese tipo de tareas. Entonces, claro, en un momento determinado, los militares, yo creo que su descontento se va a seguir incrementando. No estoy diciendo que van a dar un golpe de Estado, ni estoy llamando a aquello, porque hay que ser tinoso con este gobierno. Luego capaz te abren una investigación previa de la nada, pero seguramente a nivel interno estarán muy preocupados, muy descontentos, porque no solo que les ponen a hacer tareas que no les corresponden, sino que además no les permiten jubilarse, teniendo los años de servicio que ya han cumplido para poder salir de la institución. Ahora, dicho esto, ¿cuánto se podría esperar que tengan voz en la mesa los militares o los altos mandos de la policía para construir una política pública de seguridad, que hasta hoy parece salida únicamente de la mente y la propuesta de la semana, es decir, respondiendo a eventos de coyuntura de los dos ministros que lideran el tema de seguridad y del presidente de la República cuando el señor decide aparecer? Mira, no solo los militares, creo que el gobierno incumple lo que dice la Ley de Seguridad Pública. Esa ley establece que tienen que construir un plan de seguridad integral que lo debe dirigir quien haga las veces de secretario de coordinación en materia de seguridad. Y ese ministerio o esa secretaría fue eliminada en este gobierno. Ese es el puesto que en su momento ocupaba Diego Ordóñez en el gobierno de Guillermo Lasso, con resultados bastante precarios. Pero la ley de seguridad pública ordena aquello. Entonces, fue eliminada esa secretaría, que es la que debe dirigir, coordinar la política en materia de seguridad y convocar a una gran mesa de trabajo a Fuerzas Armadas, a Policía Nacional, a Fiscalía, a la Corte Nacional de Justicia y a otros actores más, la Defensoría del Pueblo, entre otros, para construir el plan de seguridad integral. Yo quisiera que el gobierno responda. ¿Cuándo fue convocada y cuándo se instaló esa mesa? ¿En qué fecha terminaron de aprobar el plan de seguridad integral? ¿Cuándo lo hicieron? ¿En qué momento? Y debajo de ese plan de seguridad integral, la ley de esta materia dice que se debe construir un plan de política criminal. ¿Dónde están esos dos documentos? No digo que tengan que mostrarlos necesariamente ya la parte operativa, táctica, las acciones de inteligencia, de contrainteligencia, no, pero sí saber si es que efectivamente cumplieron o no esta tarea. Y yo lo que percibo es que eso definitivamente no existe. Nunca hicieron este trabajo y claro, esto provoca que tengamos los crímenes violentos que vivimos hasta este fin de semana, 10 asesinados en Villamil Playas, algo horroroso, espantoso. Van a matarle a una persona que parece que era microtraficante y terminan por matar a 9 personas más. O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de garantía para que se respete el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física de los ecuatorianos existe? No existe ninguna. Y esto es resultado de la incapacidad y de la indolencia del gobierno nacional. Escuchaba decir a Carlos Yagual, concejal de Playas, que perdió un hijo en este evento. Decía, me dicen que mi hijo es víctima colateral, pero la hazaña con la que lo han asesinado lo hace una víctima directa y real. Y al parecer, te doy este dato, al menos de lo que he podido recopilar,
ninguno de los 10 asesinados tenía ningún tipo de antecedente penal. Parece que la persona que buscaban incluso se escapó. Y hay 10 asesinados en este billar, que probablemente estaban jugando billar entre amigos, como podríamos, y algunas veces hicimos en Quito, llamarnos, oye, vámonos a jugar pelota a las 10 de la noche, qué sé yo. Bueno, aquel que buscaban voló y murieron 10. Y ahí quiero concentrar lo siguiente en la conversación. Estamos de nuevo tapados por titulares, ¿no? La extradición de Fito, la recaptura de Fito, son titulares importantes que ocupan los espacios. Entonces luego viene Salcedo a hablar en la comisión y luego viene el titular de que aquí les tiene el grillete electrónico y detrás de todo esto subyace una realidad que no ha cambiado un ápice. Va a cambiar con la extradición de Fito. Es decir, el solo hecho de extraer a Fito de este escenario permite o A, mejores condiciones para enarbolar una política de seguridad, o B, podría implicar tanto una delación de Fito en Estados Unidos que tenga efectos acá en materia de seguridad. Mauro, ¿cómo estás leyendo esto? Mira, Fernando, sí, y te pido mil disculpas para ir ya cerrando porque tengo que cumplir con otra actividad. Mira, yo no creo que vaya a cambiar mucho porque la historia nos dice que en países donde se han extraditado a estos criminales, luego de un corto o mediano tiempo, estas propias estructuras criminales se van reconfigurando porque hay otros que asumen el rol de líderes o de cabecillas de estas bandas criminales. Al Chapo Guzmán lo extraditaron y yo pregunto, ¿el narcotráfico en México se terminó o se reconfiguraron esas estructuras criminales y otras personas reemplazaron al Chapo Guzmán? Y sucede que los reemplazaron sus propios familiares o si no otros actores, pero estos grupos criminales tienen la capacidad de rearticularse, de reconfigurarse en el escenario. Y creo que es necesario entender que si bien nadie se opone a que haya sido extraditado Fito, nadie está en desacuerdo que vaya y que purgue y que pague su condena ya, pero pensar ilusamente que con eso se va a acabar la delincuencia acá es estar absolutamente equivocados, porque si es que eso fuera así, pues no habrían asesinado a 10 personas en Villamil Playas este fin de semana. Y algo que también puede suceder es que simplemente los choneros, que era el grupo criminal al que pertenece Fito, quede un tanto debilitado, pero entonces otros grupos asuman el control y ellos sean los que ganen terreno, territorio en el país, y ellos actúen con mayor fuerza, los lobos, las águilas, los chonequilers, todos los grupos de los cuales ya se los conocen y son de dominio público, porque eso también ha sucedido en otros países, como México, como Colombia. Entonces, pensar que esto se va a terminar únicamente con la extradición de Fito es de estar equivocados. Ahora, hay que ver qué devela Fito allá, en qué colabora con la justicia norteamericana, porque ojo, a los gringos lo que más les interesa no es meter de preso a Fito, a los gringos lo que más les interesa es tener información relevante para poder ir desarticulando esas redes de narcotráfico que tenían vinculación con Fito. Y probablemente, si se somete como en una especie de cooperación eficaz, le otorgarán una pena reducida con ciertos beneficios y podrán obtener información necesaria para desarticular a estas bandas del crimen organizado. Pero también me parece, y aquí no quiero caer en el campo de la conspiranoia, pero también me parece que hay que verlo desde una perspectiva geopolítica. En Estados Unidos preside el poder Donald Trump. Estados Unidos ya no es una democracia plena. Yo invito a que la gente investigue un poquito sobre lo que está pasando con el aparato de justicia, con el sistema judicial norteamericano. Trump
ha tomado una serie de medidas yéndose por encima de las altas cortes de Estados Unidos. Tiene mayoría, tiene controlada la Corte Suprema de Justicia. No hay independencia judicial en Estados Unidos. Trump quiere arrasar contra cualquier gobierno y contra cualquier actor político que sea progresista o que sea de izquierda. A mí no me sorprendería que cualquier acuerdo al que lleguen con Fito en Estados Unidos implique que Fito diga por ahí unas 2 o 3 líneas para ensuciar o atacar a cualquier político de acá del país que tenga cierta posición de izquierda, progresista, y que aunque no se llegue a comprobar del todo, termine por ensuciar políticamente a esos actores políticos. Reitero, no es simple paranoia, es que hay que leer esto también bajo una perspectiva internacional por cómo está configurado el mundo y por esta división y esta polarización profunda que existe de Estados Unidos versus todo país o todo actor político que decide no someterse a sus designios. Y por eso es que incluso hay una desaveniencia fuerte, un enfrentamiento en los actuales momentos entre Estados Unidos y Brasil. Lula le ha dicho con claridad que Trump fue elegido presidente, no emperador, no monarca del mundo. Bien, querido amigo, no, y de verdad que estoy fascinado con la conversación, pero entiendo que tienes otras actividades, así que te voy a dejar escapar, hermano, después de 2 días haberte robado la mañana. Tú sabes que siempre a las órdenes, más bien el momento que gustes, y aquí estamos para poder conversar. De verdad, muchas gracias. Un inmenso abrazo, querido Mauro, que estés muy bien. Muchas gracias, amigo. Cuídate. Chao. Cuídate. Chao, chao. Bien, Mauro Andino, conversamos, hacíamos un repaso de las cosas que conversábamos el día viernes en esta conversación que se nos quedó a medias y también tratábamos de ir abarcando algunas otras situaciones, algunas otras noticias que nos deja el fin de semana, tanto a nivel político como a nivel de la crisis profunda de seguridad que atravesamos y que no parece tener respuesta adecuada en el gobierno. Sin embargo, el gobierno sigue con su discurso triunfalista de que nada los detiene, nada los vence. Lo cierto es que a la ciudadanía sí está bastante vencida en su ánimo. Y claro, si se entera que en el billar de al lado de la casa asesinaron a 10 personas sin ningún tipo de antecedente criminal, entonces sabes que el riesgo es para todos y no solamente para los criminales. Sabes que el riesgo de salir a tomarte una cerveza con amigos podría significarte la muerte. Entonces, mientras el gobierno se siente invencible, nuestro ánimo está cada vez más vencido.